Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro de maravilla y el día de hoy vamos a ver los operadores booleanos. Tenemos tres: AND lógico con doble aspan, OR lógico con doble barra y NOT lógico, el signo de admiración. Veremos estos operadores booleanos, veremos sus aplicaciones, ejemplos y ya saben, todo esto se puede aplicar a un código complejo, más largo y de diferentes tipos. El uso siempre va a ser igual. La estructura siempre será igual, las variables tal vez cambien. Comenzamos. Para comenzar tenemos el AND lógico. Bien, los booleanos no son exclusivos en la programación, también se utilizan algunas veces en las matemáticas y, como su nombre lo dice, son booleanos. Tienen dos estados, 0 o 1. Por eso aquí escribí, vaya esta tabla de verdad de la compuerta AND, ¿ok? Es solo la compuerta AND. Ahorita estamos con la compuerta AND. Vamos a poner aquí. Ok, de la compuerta AND. Las compuertas lógicas generalmente, como su nombre lo dice, son compuertas y te dan un nivel lógico, ya sea 0 o 1, 0 voltios o 5 voltios en este caso. Bien. Las compuertas lógicas generalmente admiten mínimo dos entradas, hablando de la AND y la OR, en este caso. Mínimo dos entradas. Las entradas son representadas, una entrada es representada como A, otra entrada es representada como B, y el resultado de estas entradas después de pasar por la puerta, porque tenemos dos entradas, A y B, pero tenemos una salida. Tenemos dos entradas y una salida de la compuerta AND. ¿Qué hace la compuerta AND? Si traducimos nosotros, AND se traduce a y, o sea, a adición, ¿verdad? Y lo que nos dice la compuerta AND es: el resultado es verdad solo si ambos son verdad. Es solo un si ambos son verdad, el resultado es verdad. ¿Cómo que el resultado? La salida, out. ¿Ok? Tenemos A verdad, pero B es falsa. Entonces no puede ser verdad. ¿Me entiendo? Porque tú estás haciendo la pregunta y o estás añadiendo la condición y. ¿Ok? En un momento explicaremos eso. En este caso, A es 0, B es 1, no se cumple, no es verdad. Solo cuando ambos son verdad, la salida es verdad. Cuando ambos son 0, es 0 igual. Bien, un ejemplo práctico. Iniciamos monitor serial. Y aquí en el mismo void top, para ejecutarlo una vez, crearemos un if. Un if, como los vimos en la estructura del video pasado. Ahí están las estructuras. Y crearemos dos variables. Bool, tipo booleano. A será igual a 1 y bool B será igual a 0. ¿Ok? Bool B será igual a 0. Bien, ahora ya tenemos nuestras variables aquí en el if. Recordemos que los if, como ya vimos en el video pasado, buscan por que sea correcto algo. Si yo aquí escribo A, este if se va a ejecutar porque es verdad, porque es 1. Si yo aquí escribo B, este if no se va a ejecutar. Pero si yo le pido A y B, le estoy preguntando y le estoy pidiendo que las dos sean verdad, porque es una compuerta y. Le estoy preguntando si A y B ¿qué? Bueno, por lógica, como en el video pasado vimos, por lógica pregunto si A y B son ciertos. Por lógica, el if se ejecuta cuando la condición es cierta. Yo aquí estoy escribiendo la pregunta si A y B y no está completa, pero se da a entender que aquí está, son verdad. No está escrito físicamente, pero se da a entender porque el if siempre busca que sea verdad. Entonces, si yo le pongo dos condiciones, que buscará el if que ambas sean verdad. ¿Y cuál es el caso en el que el if se cumplirá? En el que las dos condiciones, tanto A como B, sean verdad. Porque yo le pido que las dos sean verdad. Porque si yo le pregunto si A y B ¿A y B qué? Que sean verdad.
Si A y B son verdad, como en este caso, si A y B son verdad, la salida es verdad. La salida, o sea, el if se ejecutará si A y B son verdad. Para saber que se ejecutó, podemos poner sería el punto print line salida verdadera. Bien, perfecto. Conectamos el Arduino. Bien, conectado. Vamos la tabla porque no nos va a dejar utilizarla. Y subimos el código. En este caso, no imprimirá nada porque no se va a cumplir. Nuestra compuerta no va a dar una salida verdadera, va a dar una salida falsa. Como vemos, no hay ningún mensaje aquí. Si yo cambio B a 1, automáticamente veremos en el monitor serial salida verdadera, porque ahora nuestra compuerta AND se acaba de activar, porque ambas son un 1. Bien, perfecto, se dio a entender que ambas son un 1. Perfecto, solo se cumplirá si ambas son un 1. Podemos hacer AND de más entradas, no solo de 2. Podemos preguntarle por C también. Y agregaremos una variable C igual a 0. Recordemos lo que hacían las compuertas AND. El resultado es verdad solo si ambos o todos son verdad. Entonces, aunque A y B sean verdad, el if no se va a ejecutar. No va a ser verdad porque hay otra entrada y esa entrada no es verdad. Para que se ejecute el if, todo debe ser verdad. A menos que especifiquemos lo contrario, ya veremos cómo en un segundo. Pero por ahora todo debe ser verdad. A debe ser cierto, B debe ser cierto, C debe ser cierto. ¿Por qué? Yo lo estoy pidiendo aquí. Si yo hago la pregunta, si A y B y C son ciertos, se ejecuta esta línea. A y B son ciertos, pero C no lo es. Limpiamos, subimos y no obtendremos nada en el monitor de nuevo, porque C es falso. No obtenemos nada en el monitor. Pero si yo cambio C a un 1, instantáneamente tendremos el mensaje salida verdadera, porque la puerta AND se acaba de activar y da una salida alta, verdadera. Se puede hacer esto con las entradas que tú necesites. Puedes agregar una E, puedes agregar F, todo lo que necesites. Pero toma en cuenta que no importa cuántas agregues, todas deben ser verdad. Si tú agregas 5, como en este caso, 6, y una sola no se cumple, ya no se activa el if. Tienen que ser las 6 verdad. Esa siempre es la regla de las compuertas AND. Pasamos a la siguiente. En la siguiente compuerta, la compuerta lógica OR, se representa con 2 barras y es la compuerta OR lógica. Su tabla de verdad es esta. Tenemos igual como básico 2 entradas, una salida. ¿Ok? La compuerta OR, si se traduce en español, es O, de condición. La regla de esta compuerta es el resultado es verdad si alguno de las entradas, es verdad. Bien, su resultado será verdad aunque solo una sea verdad. Si vemos la tabla de verdad, la entrada A es alta, pero la B está en falso. Pero cumple nuestra regla, porque nosotros decimos si alguna de las entradas es verdad. Y puede bien que B no sea verdad, pero A lo es. Y con eso nuestra regla se cumple y la salida es 1. A es falsa, pero B es verdad, se cumple. Y cuando las dos son verdad, bueno, pues mucho mejor, porque
se están cumpliendo las dos, igual se cumplirá. Este te pide al menos una, al menos, no hay límite. Pueden estar, si tú tienes una OR de 3 entradas, pueden estar activas las 3 y aún te va a salir un 1, porque te pide al menos una, porque es un O. Cuando tú dices, quiero un Arduino, quiero un mega o un 1. Perfecto. Te dicen, quiero un Arduino, un mega o un 1. Te llevan un Arduino mega, perfecto, es lo que pediste. Estás feliz. No te llevan un mega, te llevan un Arduino 1. Perfecto, estás feliz, porque es lo que pediste. Te llevan los dos, mucho mejor, porque tienes dos ahora y te funciona. En cualquiera de los tres casos, estás feliz y tu salida es un 1, estás feliz. Pero si no te llevan ninguno, ni un Arduino 1, ni un Mega, pues tu salida es 0, no estás feliz. Espero se entienda. Ahora un ejemplo. Si A o B, yo le estoy preguntando si A o B son verdad. Una de las dos, no me importa cuál. Solo con que una sea verdad, ya va a escribir salida verdadera. Perfecto. En este caso, A es verdad, B no. Pero si vemos la tabla de verdad, esto cumple nuestras reglas. Perdón, la tabla no es así. Si vemos, esto cumple nuestra tabla de verdad y se va a dar el mensaje. Salida verdadera. Iniciamos Arduino para que lo vean. Salida verdadera. Perfecto. Ahora, pongamos a la B como verdad y a la A como falso. Esto sigue cumpliendo nuestra tabla, por lo que seguirá siendo salida verdadera. Aquí lo vemos, salida verdadera. Pongamos a los dos como 1. Seguirá siendo salida verdadera, porque ahora los dos están cumpliendo. Salida verdadera. Perfecto. Y por último, los dos en 0. Si recordamos de nuestra tabla, esto, quiero ver si puedo comentar la tabla, esperen. Si recordamos de nuestra tabla, esto ya no se cumple, ya no es parte de lo que viene siendo, ya no es un caso posible de salida verdadera. Limpiamos y subimos y no, perdón, no cambia aquí. Obtendremos ahorita una porque no cambia, pero sí, bien. Ahora limpiamos y cambiamos la A 0, ¿verdad? Ahora las dos son 0. Si vemos la tabla, 0 y 0 es 0, porque no ninguna, no, ni una. Nosotros pedimos al menos una, y en este caso no hay ninguna. Y no obtenemos nada porque no se cumple el if, porque no hay ninguna activa. ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente y última operación booleana. Continuamos con la compuerta not lógica. Es la última que nos queda por representar y es un signo de exclamación. Bien. Aquí la tabla de verdad es un poco diferente. Las compuertas not solo tienen una entrada, a diferencia de del otro tipo de compuertas, ¿verdad? Tiene la entrada A en este caso. Y vemos que es muy fácil de entender y de leerla. Si la entrada es 1, la salida es 0. Si la entrada es 0, la salida es 1. Y si vemos el nombre not, creo que queda muy claro que lo que hace esta compuerta es invertir lo que haya en la entrada. Si hay un 1, te dará un 0. Si hay un 0, te dará un 1. No hay más dilema. La compuerta not básicamente invierte las salidas. La entrada, perdón. Su método de funcionamiento es el siguiente. El resultado es verdad si la entrada es falsa y viceversa. ¿Sí? Este es su método de funcionamiento. El resultado es verdad si la entrada es falsa, aquí lo tenemos, y viceversa. Bien, este es su método de funcionamiento. Aquí solo tenemos una variable de tipo bool, la A, y está en 0. ¿Cómo se utiliza esta variable? Recordemos que if pregunta por verdades, por
variables verdaderas. Si yo en este momento pongo la variable a, este if no se va a ejecutar porque la variable es 0, ¿verdad? Pero si yo le digo que la invierta, ahora el 0 será un 1 y el if será verdad. Y obtendremos a la salida verdadera. Y es muy evidente el resultado. Reiniciamos el Arduino. Salida verdadera. ¿Por qué? Si A es 0. Porque la invertimos usando la compuerta NOT. If pregunta por verdades. Si es verdad, A es falsa, pero la invertimos. Y recordemos que falso pasa a verdadero. Si yo quito la inversión, se va a quedar en 0. El if ya no se va a cumplir. Podemos verlo. Y no recibimos ningún mensaje. ¿Por qué? Porque A es 0 y el if busca verdades. Si yo quiero que sea verdad, tengo que invertir el 0 y recordemos que la puerta de inversión, ¿cuál es nuestra entrada? A es 0, esa es nuestra entrada. ¿Y qué pasa con el 0 cuando lo metes a una compuerta NOT? Se vuelve un 1. Ahora el if me dará un 1 como salida. Perfecto. Muy bien. Otra manera de utilizarlo es podemos invertir la salida antes de revisarla. Podríamos, por ejemplo, crear una variable bool b es igual a 0 también, ¿verdad? Pero ahora, antes de que entre el if, podemos poner que b, y ahora podemos poner que b es igual a not de a, punto y coma. B es igual a not de a. A es 0, pero si lo aplicamos a una compuerta not, 0 se vuelve 1, por lo que b será igual a 1, ¿verdad? B será igual a 1. Porque A es 0, sí, pero le estoy aplicando la compuerta lógica NOT. Y la compuerta dice que 0 se vuelve 1. Y ahora evaluamos B. B será 1, por lo que esta salida se cumplirá y recibiremos el mensaje en el monitor. Y recibimos el mensaje. Si nosotros decimos B igual a A es igual a 0. B será igual a 0 porque no hicimos la operación inversa. B será igual a 0 y si B es 0, no se cumple, no recibimos nada en el serial. Perfecto. Espero se haya entendido la información. Eso es todo por el video de hoy. Espero se haya entendido. Revisen los demás videos para ver cómo funciona el if y cómo funcionan las variables tipo bool. Cualquier otra cosa, quedo atento. Muchas gracias por ver. Gracias por su atención.